Hola chicos, Ciencias Naturales 46.1. Por supuesto que este vídeo es ocasionado por la circunstancia actual de la pandemia del coronavirus que ha padecido y sigue padeciendo el globo terráqueo. Parece mentira que un microorganismo de la categoría del virus, que es el más pequeño, al que los científicos no se atreven a decir que es un ser vivo porque solo tiene una de las características del ser vivo, que es la de reproducirse. Todas las demás las tiene pues muy inhibidas, muy superfluas. Pero bueno, ahí lo tenemos, con un tamaño que me sorprendió enormemente, que precisamente por su pequeñez fuera capaz de pasar por los poros, dicen, de la porcelana. La porcelana, que es un cuerpo denso, solo tienes que mirarlo en un plato y en eso, pues que fuera a pasar por los poros de un plato. Que lo que menos se nos ha ocurrido siempre ha sido pensar que la porcelana tuviera poros. Por supuesto que los líquidos no pasan por ahí, por eso la cogemos, por una de sus características, que es la impermeabilidad, que no es traspasada por líquidos. Pues ahí tienes al señor virus pasando. Qué extraordinarias cualidades. Y estos virus que sí, los tenemos metidos en el capítulo de los malos, pero que no ha sido siempre su papel, ni es siempre su papel el de malos. Han intervenido muchísimo en la evolución de la vida sobre la Tierra. Supongo que tanto a favor como en contra. Ellos son portadores o sea, correos, emisarios entre los seres vivos y entre las formas de vida de la Tierra, y han ido comunicando o intercomunicando todas las formas de vida. A veces para mal, como en este caso. Bueno, sé que son cosas muy serias y que por su trascendencia en la conducta de miles o millones de personas, hay que medir muy bien las palabras. Por eso que yo no voy a poner aquí mis palabras. ¿Sí? Ya verás. No me duelen prendas en decir, mira, esto es lo que pone. Y yo, personalmente, interpreto esto o creo que esto es así, pero sin dejar de leer al pie de la letra el artículo. Se trata, como en otras ocasiones te he dicho, o te he puesto ya, de la revista Investigación y Ciencia. El número último, el de junio del 2020, el número 525. Edición española de Scientific American, Investigación y Ciencia. Bueno, pues ahí hay un artículo de... No me hagas caso de mi inglés, de la autora Iben Callaway. Perdón. Iben Callaway, que titula 8 estrategias para obtener una vacuna contra el nuevo coronavirus. Es decir, algo que hoy, a fecha de hoy, cuando estoy haciendo el vídeo, que es el día 19, en el confinamiento se pierde la noción del día en que vives. 19 de junio, es decir, el mismo mes de la aparición de la revista, tiene, pues, sin duda, bastante actualidad. Un informe especial. 8 estrategias para obtener una vacuna contra el nuevo coronavirus. Sabemos que los laboratorios de todo el mundo están hirviendo. Es una lucha, es una carrera de caballos de pura sangre por ganar, para bien de la humanidad.
pero saben todos que ahí no se pueden hacer trampas. Esperemos que la ética de todas estas empresas dueñas de los laboratorios sea la correcta y que no traten de jugar con la vida de millones de seres humanos. Pero sus caminos para ganar no han sido el mismo hipódromo. El punto de salida, sí, a por él. La meta, la llegada, a por el virus. Pero cada uno ha corrido o está corriendo por un camino muy diverso. Donde parece que las prisas por llegar son el principal motor de esta carrera, pero sin olvidar la eficiencia. En las vacunas sabemos que tienen unos periodos de testeo, primero en animales, luego en personas y por último son unas autoridades reconocidas en el mundo con suficiente prestigio para darles la firma, el visto bueno, ponerles el sello y decir sí, pueden ponerlo ustedes a la venta o a la distribución comercial. Voy a hacer lo posible por seguir el guión, que menos. No voy a omitir ni una sola de las letras ni de las palabras de este pequeño articulito. Que si te lo leyera todo seguido duraría un par de minutos. Pero como los científicos no se han puesto delante de una pizarra, mucho menos de un pizarrón, y ellos han ido, pues sí, a la propiedad de las palabras, a que esa palabra diga eso. Pero claro, son palabras desacostumbradas para nosotros los profanos. Entonces, mi función ha sido decir qué es lo que quiere decir esta palabra para que yo la entienda. Y de paso, si puedo hacer que vosotros las entendáis mejor. Dice, equipos de investigación de todo el mundo están desarrollando más de 90 vacunas contra y ahora te voy a poner la nomenclatura técnica de este virus, del SARS-CoV-2. Así es como parece que los científicos denominan a este virus de nuestros dolores. Se están probando varios métodos, algunos de los cuales nunca se habían comercializado. Se habían intentado, pero nunca se habían comercializado. Al menos 6 grupos comerciales, empresariales, ya están inyectando las formulaciones en voluntarios para estudiar los efectos secundarios. A ver, ¿necesitamos voluntarios para formar esta vacuna? Oiga, mire, pues yo mismo. Y gente voluntaria. No vamos a analizar ahora aquí el grado de riesgo, el grado de exposición será variado. Tampoco cogerán al primero que diga yo. No, tampoco cogerán a ese. O sea, sabrán los científicos qué organismos son los aptos para recibir esta vacuna y servir de conejillo de indias para beneficio de toda la humanidad. Al menos están inyectando ya, dice, en voluntarios para estudiar los efectos secundarios, que es mucho lo que hay que tener en cuenta. Claro, tú puedes matar un virus, puedes erradicar un virus, pero si de paso, o sin querer, o simultáneamente, estás dejándolo al pobrecico que le estás quitando el virus, le estás dejando sordo, ciego, etcétera, por poner algunas cosas muy de mucho bulto, pues tendrías unos efectos secundarios inasumibles. Quita eso, hay que buscar otra cosa. No por arreglarle las uñas de los pies le dejes usted sin pie. Muy exageradamente. Mientras que otros, dice, bueno, mientras otros estudios todavía, pues solo acaban de arrancar las pruebas con animales, que serían
las primeras. Esta guía gráfica, la que nos propone aquí, explica en qué consiste cada tipo de vacuna. Te lo paso, te lo enseño. Es este trocito el que va a ser objeto de este vídeo y ya ves que está lleno de anotaciones que yo me he tenido que trabajar un poquito para poder dar un sentido más divulgativo, bajar a la arena de esos conceptos. No son complicados realmente, pero son variadísimos, porque son de tal complejidad. La vida humana es tan compleja que asusta. Bueno, pues a ver si lo logro o no lo logro. Dice, empieza, antes que hablarte de las vacunas, empieza diciéndote cómo desarrollamos la inmunidad, es decir, lo que tendría que conseguir cualquier vacuna, hacernos inmunes contra ella. Que venga y el cuerpo diga, sí, ven, que te voy a dar a la ventilada. Y por lo tanto ya no te haré ni caso. Mi cuerpo ya está defendido, ya puedes venir. ¿Cómo desarrollamos la inmunidad? El sistema inmunitario adaptativo. Tenemos un sistema inmunitario de defensa contra agentes extraños maléficos. Pero este sistema nos dice que es el adaptativo. Este adaptativo significa que es capaz de adaptarse a lo que venga. Ah, qué bueno. Pero seguro que a todo. Bueno, este sistema inmunitario adaptativo también recibe otros nombres. Adquirido. ¿Por qué? Porque no es el sistema inmunitario tal cual nacimos, que nacemos con uno. No, este se ha ido adquiriendo, por eso también lo llamamos adquirido. Y también se le llama sistema inmunitario específico, porque atiende a especificidades, es decir, a enfermedades, a virus, a bacterias, a hongos concretos, específicos, contra los cuales en determinada edad, en determinado momento, lo padecimos, el asedio de ese virus, hongo, etcétera, bacteria, y nuestro cuerpo fue capaz de no solo de rechazarlo, seguimos vivos, sino de dejar hechas unas armas ahí, guardadas, para cuando vuelva. Específico. Sí, yo estoy vacunado con el sarampión, sí. Y de la tuberculosis también, y de la poliomielitis también. Pues mira, específico contra unas enfermedades. Dice, el sistema inmunitario adaptativo aprende primero a reconocer a los patógenos. Pato, ya sabes que significa enfermedad, y genos, que generan. ¿Quiénes son los patógenos? Pues de múltiples sitios de la especie microbiana nos vienen. Hongos de pequeñísimo tamaño, virus, bacterias. ¿De quién me olvido? Hongos, bacterias, virus, me parece que de algunos otros no estoy, que nos generen enfermedades. Todos ellos son patógenos. Intrusos, podríamos decir. Los intrusos, los que tratan de meterse en nuestra ciudad para generarnos mal, patógenos. Patógenos, dice, el sistema inmunitario aprende a reconocer los patógenos invasores nuevos, los que no tenía catalogados, contra los que no había luchado, el sistema el sistema adaptativo, inmunitario adaptativo, el adquirido, aprende a reconocerlos. En concreto, a nuestro nuevo amigo. Continúo. Y ahora nos hace un esquema gráfico del coronavirus, donde tiene una cápsula, una cajita, significa cápsula, cajita, el envoltorio, formado especialmente por dos proteínas. Unas proteínas las pone salientes con esos tentáculos
que nos recuerdan mucho a aquellos que llevaban las bombas, las minas de la Primera Guerra Mundial, aquellas minas que se quedaban a media altura. Pasaba el crucero, chocaba contra uno de estos sensores y ¡pum! Explotaba. Bueno, pues terrorífico también el virus con estos tentáculos. Tiene unos muy sobresalientes y otros menos sobresalientes. Y en su interior, lo más destacable, pues son la cadena del aminoácido, que es el que le permite replicarse. De ADN, en este caso de ARN, de ácido ribonucleico. Estas dos proteínas que forman su envoltorio son la proteína S, que he buscado algo y dice es una de las proteínas que también está residiendo en nuestro cuerpo. Normal, la conocemos. No es una proteína extraña, no. Es una proteína que interviene mucho en el control de la coagulación. Algo súper importante. Nosotros, en caso de hemorragias, hay una coagulación y también en nuestro organismo no se nos pueden hacer coágulos. La sangre tiene que ser fluida, tiene que ser líquida para cumplir todas sus funciones. E ir por vénulas infinitésimas de diámetro y casi infinitésimo. O sea, imagínate si tiene que ser fluido. Si hubiera un problema en la coagulación, bueno, pues una de estas proteínas interviene, la proteína S interviene en esa coagulación. La otra, la pequeña, la pequeña no, la que sobresale menos aquí, es la proteína, también otra proteína, la proteína M, que también la llaman la proteína monoclonal. Y que esta, al revés que la otra, suele estar muy presente en todos los cuadros cancerígenos. Es decir, supongo yo que cuando nos hacen pruebas tumorales y por ver si nuestro organismo está bien o este bultito que te ha salido y tal, una de las cosas que van buscando es la presencia de la proteína M, la monoclonal, que estaría metida ahí. ¿Cómo será la infección del coronavirus? Es decir, la invasión. Infacción la podemos igualar con invasión del coronavirus. El virus utiliza la proteína S, de su envoltura para acoplarse a los receptores, nuestras células, por supuesto, inmensas en tamaño, aunque también las hay muy pequeñitas, pero inmensas en tamaño con respecto a un virus, para sus intercambios, sus comercios, su vida de relación necesaria, pues tienen unos recibidores. Recibidores en lenguaje vulgar. Tú lo pones ahora en lenguaje culto y sería receptores, que es recepción, que se recibe a la gente ahí. Bueno, pues tienen una especie de puertos, que dirían en informática, de llegada. Puertos que eso no viene a ser el masculino de puertas. Así de claro. Bueno, pues las células tienen estos receptores. Por supuesto, no son receptores físicos hechos como aquí, que les he preparado ya un pasillito y la mesita de recepción y todo. No. Ellos todo lo hacen a base de bioquímica, es decir, de poder de reacción, de interrelación química con lo que pase externamente a la célula. Entonces se llaman receptores. En concreto, este receptor, porque supongo que tienen varios, es el llamado ACE2 por los científicos, que ellos, como está la complejidad de cosas, no pueden andar poniéndoles nombres a base de sustantivos, adjetivos, etc. No, porque darían una literatura excesivamente prolija. Entonces recurren muchísimo a las siglas, casi siempre sacadas del idioma inglés. Se trata del receptor AC2, que está formado también pues, por proteínas.
otras proteínas. En concreto aquí dice son proteínas y glicoproteínas. El glico nos suena de la raíz de la glice, de la glicerina. Dice, hechos especialmente pues para los que tienen que llegar en tiempo de paz. En tiempo de paz, los que se meten en una célula normalmente y los que intervienen en ella, pues son cuerpos como las hormonas y otros cuerpos, pero especialmente las hormonas. Bueno, pues precisamente el virus, que sabe muy bien cómo atacar, ha puesto proteínas que el ACE2, es decir, las zonas, los filtros que tiene la célula, no la descartan. Es decir, ella ya sabe a qué puertas, a qué receptores tiene que venir para que no le den con la puerta en las narices y le digan su pasaporte es falso, aquí no entra. No, ella sabe muy bien. Entonces utiliza sus proteínas S que sabe que son bien recibidas por el receptor de las células, en concreto por el AC2. Muy bien, ella se mete en la célula, el virus obtiene el visado de entrada, ya está dentro de la célula. Lo primero que hace es protegerse en una especie de vesícula, que es una palabra que en vulgar es solamente bolsita. O sea, cuando tú digas a un médico la vesícula biliar, pues tú si quieres puedes traducirlo perfectamente por bolsita. Una bolsa. Vesícula es bolsa. Una vesícula. Y ahí, en esta bolsita de la célula, se mete nuestro amigo. Se mete nuestro amigo. El virus. Y ahí, ya sabes que la ambición de un virus es encontrar la máquina reproductora de la célula, porque la célula tiene muchísimos orgánulos, pues encontrar aquellos que permiten la replicación de su ARN, para construir su cuerpo, que básicamente son sus proteínas, que le hagan un envoltorio y otras cadenas ya replicadas de ARN. Así de simple. Y esto lo consigue. Él se instala aquí y cuando ya está bien instaladito, se abre y deja pasar su cadena de ARN, que va en el fluido, en el citoplasma celular, va en busca de qué? De materiales, de máquinas reproductivas, que le permitan hacer sus proteínas. Él se irá partiendo, se irá replicando, por aquí están sus cadenas de ARN y lo que busca, ¿qué es? Pues sintetizar, hacer, formar, producir de nuevo las proteínas que le sirvan de envoltorio. Y ya tenemos otra copia del virus madre o padre. Y cuando ya está totalmente hecho, no se queda quieto, no. ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué quiere hacer? Lo mismo que entró, sin pedir permiso para salir, él sale. Se pone en el torrente sanguíneo o humoral. Humoral significa de líquido, humor es líquido. En el espacio humoral del cuerpo, a la búsqueda de otras células. Y así sucesivamente. Bueno, dice, el virus entra en una célula. Y ha entrado. Por el receptor AC2. En una vesícula. Un momento. En una vesícula de la célula
se fusiona con una vesícula y libera el ARN. El virus produce sus proteínas y se ensambla, es decir, se reorganiza. Ya tiene producidas sus proteínas y empieza su ensamblaje, su montaje, como si de un juego de niños se tratara. Ya tiene las proteínas, tiene todo, vale, pues ahora me voy a ensamblar, a dar forma. Se ensambla dentro de la célula. Y por último, se libera, sale. Ahora bien, señores, ya lo tenemos ahí. ¿Qué ha hecho nuestro organismo? ¿Cuál es la respuesta inmunitaria? La respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado, del cuerpo humano. Las células presentadoras de antígenos, es decir, tenemos unas células dentro del sistema inmunitario que se llaman las células presentadoras de antígenos. A ver, sobre esta palabra antígenos, la descomponemos y vamos a ver que no significa una cosa muy desconocida para nosotros, porque anti significa contra y genos significa que genera. Es decir, estas células presentadoras de antígenos, ¿quiénes son los antígenos? Aquellos cuerpos que generan respuestas anti. Oiga, estos son todos los que se han metido en nuestro cuerpo que no tienen que estar aquí, efectivamente. Un antígeno con el nombre vulgarizado lo podríamos llamar es el intruso. El intruso que hemos dicho que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, etc. Cualquiera que tenga el tamaño suficientemente pequeño como para colársenos dentro. Oiga, es que yo me he clavado una espinita y se me ha quedado ahí dentro. También sería un antígeno. ¿Por qué? Porque genera antis, genera unos cuerpos o unas reacciones en tu cuerpo contra esa invasión del extraño. También sería esa espinita un antígeno. Globalmente hablando. Bueno, las células presentadoras de antígenos engullen. Es decir, tenemos unas células, por cierto, de este tamaño, así como con pseudópodos. ¿Y por qué? Porque estas células, en cuanto ven un cuerpo extraño, que sería ese antígeno, ¿qué hacen? Lo rodean con sus tentáculos y se lo comen. Comer era fago, mediante esa técnica muy empleada en el sistema inmunitario, que es decir, tú no eres de aquí, te como. Eso sería la fagocomercitos. Citosis, que citosis viene de célula, citología, citosis. Es decir, come células. Y ellas han comido a este virus. Se lo comen. Y estas son las células que no tienen otro nombre, es decir, las llaman así. Células presentadoras de antígeno. Oiga, ¿pero qué significa? Pues algo tan fácil como lo que dice. Vamos a agarrarnos a las palabras. ¿Qué hacen con los antígenos? Los cogen y los presentan. Los cogen y nos dicen al resto del sistema inmunitario: mirad, estos son, os los presento. Sí, os los presento. Estos son. Y si llega el caso, los coge y los parte y los divide para presentarlos mejor al resto del sistema inmunitario. Esas son las células presentadoras de antígenos. El virus ingerido por la célula presentadora de antígenos. Y por sus extremos, por las puntas, que son como los escaparates, avisan y muestran
como una señal de que hay un virus al que tendrán que hacer un patógeno, al que tendrán que hacer frente. Y eso lo hacen a través de unos péptidos víricos. Péptidos víricos que asoman o ponen en sus extremos para que todo el mundo vea que estamos invadidos, que hay una infección. Ojo, alarma. Es decir, son sus emisoras de emisión mediante péptidos víricos. Captura al intruso y lo presenta ¿a quiénes? Pues se lo presenta a las piezas del sistema inmunitario, adquirido encargados de la eliminación, es decir, a las fuerzas de seguridad. Esto sería, la célula presentadora sería como esos equipos que están en los países llenos de pantallas, de cámaras, donde llegan lo mismo la comunicación de satélite y de todos los cuerpos, o sea, ¿cómo podríamos decir? El Estado Mayor de un ejército. Eso serían las células presentadoras. Entonces, cuando ya han llegado a la conclusión de que ese es malo, entonces empiezan a comunicar mediante los péptidos víricos con el resto, con las fuerzas activas, con las que tienen ya que eliminar. En concreto, ¿con quiénes? Pues bueno, con los linfocitos T. Los linfocitos T. Los linfocitos son uno de esos glóbulos blancos que al principio en ciencias más facilonas decíamos, la sangre tiene glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los polis que se pegan. Bueno, pues uno de estos glóbulos blancos son los linfocitos. Los linfocitos T. Unas células, vamos a llamarlas los linfocitos, que viene la palabra de citos, células, linfo, que están en la linfa. La linfa, ya sabes que es ese líquido en el que flota todos los órganos y todas las células que van y vienen por el cuerpo, entre ellas la sangre. Muchas veces cuando te has cortado o tienes una pupa y ya a dejar de sangrar, pero no está seca todavía, y ves que se pone por encima como una huilla, tirando un poco amarillento, bueno, pues eso es linfa. Eso es linfa. Bueno, o sea, ¿qué significa linfocitos? Pues algo así tan fácil como células de la linfa. Bueno, les han dado ese nombre genérico, porque luego hay muchas clases, y por eso les han puesto ya letras distinguidoras. En concreto, estos, los primeros, podríamos decir, los coroneles, la respuesta militar contra esos virus serían los linfocitos T. Los linfocitos T pasan automáticamente a sus subalternos, por decirlo así. Muchos son coadyuvantes, subalternos, etc. Que serían a los linfocitos B, a los linfocitos B, otros glóbulos blancos, y a los linfocitos T citotóxicos. Es decir, estos son linfocitos T auxiliares. La palabra auxiliar significa muchas veces en casi todos los contextos que tiene un papel intermedio, que es muy importante para conseguir algo, pero que no son ellos los que realizan el núcleo de la operación o de la función, no, ellos coadyuvan, ayudan, de ahí viene auxiliares. Entonces, se lo encomiendan a los linfocitos B y a los linfocitos T citotóxicos. A los linfocitos
T citotóxicos, que, como hemos venido analizando etimológicamente las palabras, pues tóxico, toxina, veneno, ¿eh? Y cito, para células. O sea, que envenenan a células. Bueno, pues ya sabemos cuáles son las armas que van a emplear contra el virus, los linfocitos T citotóxicos. Pero, y estos también, es decir, estos ya son guerreros de acción. Estos ya actúan, estos ya disparan, envenenan, purgan, expulsan, matan a los cuerpos extraños, a los antígenos. El linfocito B, ¿cómo lo hace? Pues lo hace creando como armas externas, que son los llamados anticuerpos. En nuestra parodia vulgarizante, ¿a qué compararíamos los anticuerpos? Pues lo compararíamos a las porras, las pistolas, los fusiles, los cañones si hiciera falta, las tanquetas de agua, las bolas de goma, es decir, todas las herramientas que necesita una guardia de antidisturbios para contactar directamente con los malvados, con los maléficos, con los patógenos. Esos serían los anticuerpos. Y eso lo hacen los linfocitos B. Sin embargo, el linfocito T, no. Este no espera a ver al intruso para rearle. Este dice que se han metido dentro de esa casa, dentro de ese edificio, que la tienen invadida, que los veo asomar por todas las ventanas. Esa casa, fuera. Oiga, pero que esa casa es una célula. Sí, una célula, pero está infectada. Está llena totalmente de los antígenos, de los intrusos, de los patógenos. ¡Ah, por ella! Y entonces, con otro tipo de armas, de fumigación, por poner ejemplos, ¿no? De fumigación sería también de humo, botes de humo, sería incluso de llamas, de arrojar, de lanzallamas, destruyen la célula que está infectada. O sea, estos destruyen directamente al virus. Los linfocitos B. Los linfocitos T, no. Los linfocitos T ven que están ahí, que va a ser muy difícil salir, hacerles salir uno por uno. Dice, no, ahora que están todos juntitos y todos en ese edificio, ¡pum! Como sucede en las nuevas técnicas de guerra, que no significa que las esté ponderando ni alabando, pero sabemos que suceden porque vemos películas que nos lo dicen con los famosos drones, que son los supervigilantes y todo esto, que en ese edificio se está viendo una... se pondera, se dice, y ¡zas! Pues algo de esto sería la función del linfocito T. Muy bien. A ver qué me queda por leerte, que no quiero dejarte nada. El linfocito B desarrolla anticuerpo, en especial anticoronavirus. Es decir, es un anticuerpo específico, hecho para el coronavirus. O sea, no es un anticuerpo genérico. No. El sistema adaptativo inmunológico es capaz de hacer piezas o armas exactamente para este. O sea, ¿qué tenemos? El coronavirus, sí, ya hemos visto cómo es, nos lo han presentado y yo ya tengo un arma específica para él que sé que le va a hacer daño. ¿Cuál? Los anticuerpos anticoronavirus. Anticuerpos anticoronavirus de los linfocitos B. Mientras que el otro, ya hemos dicho, destruye células infectadas. Vale, y de aquí, se supone ya está yendo la guerra, les deseamos
buena guerra, que acaben con ellos y solo nos queda ya por decir que, con buena suerte, claro, solo se puede decir ya lo siguiente si es que ganamos esa guerra. Y una vez ganada esa guerra, ¿qué hacer? Pues mira, tenemos la suerte de que los linfocitos B, los linfocitos B y T, de memoria de larga duración, no de memoria de pez, de memoria de larga duración, que reconocen el virus, que ya han luchado contra el virus y saben quién es y cómo vencerle, patrullan por el organismo, patrullan por el organismo, vigilando, con sus coches patrulla, con sus motos patrullas, con sus drones, con lo que sea, patrullan por el organismo durante meses o años. Larga memoria, ojalá la tengan muy larga, con lo que mantienen la inmunidad. Bueno, hasta aquí esta introducción, porque ahora, en los siguientes vídeos que vendrán a continuación, y que los voy subiendo con espacio de unos 3, 4, 5 días, para no atosigaros, pues veréis ya los siguientes con las vacunas, las clases de vacunas que están haciendo ahora y en qué se basan atendiendo a este funcionamiento del señorito coronavirus que nos está dando todos estos quebraderos de cabeza. Bueno, espero que lo hayas entendido. No obstante, tú en todo adapta tu conducta y tus medidas terapéuticas a lo que te digan los especialistas, los médicos que te rodeen y a las autoridades que tengas en ese momento, autoridades médicas. Hasta luego, chicos.